Buenas noches, hoy les venimos a hablar sobre los determinantes del crecimiento y desarrollo en Colombia en los últimos años, de la materia de economía colombiana, presentada por mi persona, Sharon Nicole Delgado Hernández, y mi compañera Luisa Fernanda Caballero, a la tutora Adriana Rodríguez. Introducción. En este análisis se examinará los determinantes del crecimiento y desarrollo económico en Colombia y sus departamentos durante los últimos 10 años. El objetivo de esta presentación es evaluar cómo estos tres factores influyen en el desarrollo económico de Colombia, en su conjunto y sus departamentos. Primero, análisis del país en su conjunto. Estructura productiva. La estructura productiva de Colombia se ha caracterizado por una fuerte dependencia de los sectores primarios, como la minería y la agricultura, y un creciente factor de servicio, especialmente en las áreas como el comercio, el turismo y las telecomunicaciones. Según los datos del DANE, en los últimos 10 años el Departamento Agrícola ha presentado un promedio del 6% del PIB, mientras que la minería, incluyendo el petróleo, ha tenido una participación significativa, alrededor de entre 10 y 15%. Sin embargo, en los últimos años la economía colombiana ha empezado a diversificarse en un crecimiento destacado en las TIC y en el sector manufacturero. El impacto del petróleo en la economía ha sido noble, eh, ya que en el sector ha representado una de las principales fuentes de exportación. La caída de los precios del petróleo en el 2014 y la fluctuación en los años siguientes tuvieron efectos sobre el crecimiento económico, pero la diversificación de exportaciones como los productos no tradicionales, como son las flores, las frutas, el café, ha ayudado a reducir la dependencia de los commodities. Ahora seguimos con las instituciones. Las instituciones colombianas han jugado un papel clave en la implementación de políticas que buscan estabilidad macroeconómica y el crecimiento. La política fiscal ha buscado un tema central como las reformas que han buscado aumentar la recaudación tributaria y reducir el déficit fiscal. Un ejemplo de esto sería la reforma tributaria en el 2016 intentó mejorar la equidad fiscal al aumentar impuestos a los más ricos, pero su impacto en la reducción de evasión fiscal ha sido limitado. También recordemos que, por otro lado, el Banco de la República ha mantenido una política monetaria que busca controlar la inflación y fomentar el ahorro. A pesar de los desafíos fiscales, la política monetaria ha permitido que la inflación se mantenga bajo control, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica. En los aspectos socioeconómicos tenemos que uno de los mayores desafíos ha sido la desigualdad. Según el DANE, el índice de Gini en Colombia ha sido históricamente alto, con un valor cercano al 0,50, lo que refleja una distribución desigual de los ingresos. A pesar de los avances en los programas sociales como Familias en Acción y la renta básica, la pobreza sigue siendo un problema persistente. En el 2022, la tasa de la pobreza multidimensional era del 39%, lo que significa que gran parte de la población aún enfrenta carencias en áreas claves como la educación y la salud y el acceso a servicios básicos. En cuanto al empleo, eh, aunque la tasa de desempleo ha demostrado una ligera mejora, especialmente en los últimos años tras la pandemia del COVID-19, el subempleo sigue siendo una preocupación. Los datos muestran que una proporción significativa de la población trabaja en condiciones informales, lo que limita su acceso de seguridad social y beneficios laborales. Les voy a explicar la estructura productiva de Colombia mediante este gráfico. Como podemos observar, en la agricultura se mantiene una participación constante del 6%. En la minería, incluido el petróleo, estimación constante alrededor del 12% con ligeras fluctuaciones. Y en los servicios ha experimentado aumento, pasando del 40% en el 2014 al 45% en el 2023, reflejando la diversificación de la economía colombiana.
hacia los sectores como el comercio, el turismo y las telecomunicaciones. Y por último, en manufactura y TIC ha crecido significativamente, pasando del 10% al 15% en los últimos años. Este gráfico ilustra cómo la economía de Colombia ha comenzado a diversificarse, especialmente hacia los sectores y la manufactura, eh, hacia los servicios y la manufactura, mientras sigue dependiendo de sectores primarios como la minería. Ahora les vengo a hablar sobre análisis de los departamentos. Tenemos desigualdad regional. Es un factor clave que ha afectado el desarrollo económico de Colombia, mientras que Bogotá y Antioquia han experimentado un crecimiento sostenido. Otros departamentos como el Chocó, La Guajira y Cauca han quedado regazados. En 2022, el PIB per capital de Bogotá fue casi 3 veces superior a algunos departamentos del Caribe y Pacífico, lo que refleja las disparidades económicas entre regiones. En la sectorialidad regional tenemos que en términos de la estructura productiva regional, los departamentos de la región Caribe dependen en gran medida de la minería y la agricultura, principalmente el petróleo y el carbón, mientras que en el Valle del Cauca y Cundinamarca predominan las industrias manufactureras y servicios en regiones como Nariño y Cauca. La agricultura sigue siendo el principal motor económico, pero las limitaciones en infraestructura y acceso al mercado dificultan el crecimiento sostenido. En las políticas regionales tenemos que se han implementado varias iniciativas para reducir la desigualdad regional, como el sistema general regalías que distribuye los ingresos provenientes de la minería entre los departamentos. Sin embargo, ha implementado que estos recursos no han sido efectiva en varios términos de promover económico equitativo, ya que en algunos departamentos de mayores recursos naturales han logrado transformar su economía de manera sostenible. En esta gráfica pueden observar Bogotá tiene un PIB per cápita mucho más alto que otros departamentos. Esto es característico de las grandes ciudades donde se concentran las actividades económicas de más valor agregado, mientras que en Antioquia, aunque tiene el PIB per cápita más bajo que Bogotá, sigue siendo un departamento relativamente avanzado con una economía diversificada, mientras que los departamentos del Chocó, La Guajira y Cauca presentan un PIB per cápita mucho más bajo que lo que refleja es las disparidades de la economía entre las regiones del país. Estos departamentos enfrentan desafíos como la pobreza, la falta de infraestructura y la dependencia económica menos diversificada. ¿Qué aspectos se pueden fortalecer para acelerar el desarrollo económico en Colombia y sus departamentos? A pesar de los avances, aún existen aspectos fundamentales que deben ser fortalecidos para acelerar el desarrollo económico de Colombia. Para esto se requiere la implementación de ciertas políticas estratégicas que estén enfocadas en sectores o puntos claves. Hablemos un poco sobre las fortalezas y áreas de mejora para acelerar el desarrollo económico del país. Iniciemos con las fortalezas. Diversificación de exportaciones. La creciente exportación de productos no tradicionales, como lo son las flores, el aguacatejas, las frutas frescas y productos manufacturados, han permitido reducir la dependencia de los commodities. También tenemos los avances en la infraestructura. A pesar de las desigualdades, se han hecho esfuerzos importantes en la infraestructura vial, modernizando las carreteras, los túneles y puentes, permitiendo una mejor movilidad en el país. La infraestructura energética también ha tenido grandes avances con la implementación de la energía solar, como la planta solar que está en el Parque Solar El Paso, ubicado en el Cesar. También la implementación de la energía eólica, proyectos presentes en La Guajira debido a sus fuertes vientos presentes en esta zona. Entre las fortalezas también tenemos la política de inclusión social. Con las implementaciones de políticas se buscan reducir la desigualdad y promover un bienestar
en la población y mejorar el acceso a diversas oportunidades. Entre estas políticas y programas tenemos el de Familias en Acción, el cual ha tenido un gran impacto y muy positivo en la educación, en la reducción de la pobreza en el país. Las áreas de mejora. Bien, tenemos la reducción de la desigualdad regional. Es importante implementar políticas que promuevan un desarrollo equitativo entre los departamentos para mejorar el crecimiento de la economía. Y de los principales puntos a tocar son fortalecer la educación rural, donde se proporcionen becas para estudiantes con menos recursos, implementar más escuelas y mejorar la calidad de los docentes. Fomentar la educación digital y de lenguas extranjeras es primordial. La descentralización del poder y brindar servicios básicos a comunidades y sectores vulnerables también es muy importante. También tenemos como área a mejorar el fortalecimiento de la educación y el empleo formal. Mejorar la calidad educativa y fomentar la formalización del empleo contribuirá a la equidad y a la productividad a largo plazo. Por último, tenemos la diversificación económica. Colombia debe continuar con el proceso de diversificación económica, apoyando sectores innovadores y sostenibles. Entre las áreas con mayor prioridad en la diversificación, tenemos a la industria manufacturera, que consiste en fortalecer pequeñas y medianas empresas para exportar diferentes productos. También tenemos el turismo sostenible, enfocado mayormente en zonas emergentes como el Amazonas, Pacífico y llanos orientales, con el fin de aprovechar la biodiversidad y el patrimonio cultural colombiano. Conclusión. En resumen, el desarrollo económico de Colombia ha sido impulsado por la estructura productiva diversa, instituciones que han procurado estabilidad macroeconómica y políticas sociales que han reducido en gran medida la pobreza. Sin embargo, persisten desafíos como la desigualdad regional y la dependencia de sectores primarios. Para acelerar el desarrollo, es esencial promover una mayor equidad regional, mejorar la infraestructura y fortalecer el capital humano. Todo ello respaldado por políticas públicas sostenibles y eficaces.